Saben que se descubrió cuál es la droga que estaba mezclada con la cocaína y provocó 24 muertes, ¿no? Es una sustancia muy poderosa que es un somnífero para elefantes. Vamos a hablar con Carlos Damín, toxicólogo. Vamos a estar con él. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, ¿de qué se trata esta droga? El carfentanilo es un derivado del opio, así como el fentanilo o como la morfina, y en algunos lugares del mundo se utiliza como anestésico de animales de gran porte, tipo elefantes, rinocerontes, pero que en nuestro país no está aprobado ni en medicina humana ni en medicina veterinaria, y que en algunos otros países, como Estados Unidos y algunos países de Europa, se lo utiliza a veces para adulterar el fentanilo, ya que como es un pariente químico del fentanilo, muchas veces se lo utiliza y además es más barato para adulterar el fentanilo e incluso la heroína. Pero en nuestro país no hemos tenido ningún reporte de casos ni de carfentanilo previamente, ni de pacientes intoxicados con él. Y Vale decir que nuestro país no está autorizado, ¿no? digo, en el resto del mundo sí se ha detectado que se utiliza para cortar droga, cocaína. Sí, sí, Estados Unidos tiene muchos reportes y hay trabajos publicados del efecto del carfentanilo sobre los consumidores de fentanilo cuando está adulterado con este. ¿Y el efecto No cuál hay es? casos reportados en el mundo de la utilización del carfentanilo como sustancia de abuso, es decir, no hay casos de gente que utilice esto como una droga. Ujú. ¿Y la implicancia cuál es? ¿La que vimos acá? ¿Una situación prácticamente mortal inmediata? Claro, porque el cafentanilo es un opioide de alrededor de 30 veces más potencia que el fentanilo, es decir, es potente con una dosis muy, muy baja, produce la muerte de la persona y es alrededor de 10.000 veces más potente que la morfina. Esto quiere decir que en igual cantidad produce un efecto 10.000 veces superior al de la morfina. El cuadro es un cuadro de depresión del sensorio, es decir, la persona empieza con sueño, con somnolencia y termina en coma, y también empieza con una pequeña dificultad respiratoria y termina con un paro respiratorio que requiere de una maquinaria para una respiración artificial Sí. y si no sobre la muerte. Fíjese que la muerte en algunos de los consumidores de esta sustancia de esta semana que pasó ocurrió entre 25 y 30 minutos. Claro. Ahora, doctor, usted dice que no es una droga que se utilice, o sea, por lo menos no hay antecedentes aquí en la Argentina. Y no, obviamente esto ingresó en forma ilegal, ¿no? Sí, indudablemente en forma ilegal, porque si bien desde el año 2010 lo tenemos dentro del listado de estupefacientes, al carfentanilo, no tiene autorización ni por la ATMAT ni por el SENASA, es decir, no tiene ingreso legal porque no hay ningún tipo de utilización en nuestro país. Ujú. Y en este caso, usted Del piensa, fentanilo, claro, ¿no? claro, usted piensa que acá que hubo un abuso, una mala, digamos, fabricación de la droga, un mal corte, ¿qué presunción tiene usted? Es muy raro porque es muy difícil de producir acá en el país porque digamos que todos los opioides tienen una estructura química común que no se produce en el país y sí se produce en algunos países europeos, con lo que es muy difícil hacerlo sin esa estructura química de base. Con lo que ojalá nos ocurriera como en alguna otra circunstancia. Usted se acordará cuando ocurrió lo de la cocaína rosa, cuando ocurrió lo del TUCB o lo de las catinonas. En realidad no sabíamos si era una sustancia que había ingresado para quedarse, para consumo permanente, o era una situación única. Bueno, esperemos que en este caso sea algo así, porque realmente los opioides producen mucho daño en la persona que lo consume y mucho daño social en el entorno del consumidor y en la sociedad en general. Y afortunadamente en nuestro país nunca hemos tenido consumo ni de heroína ni de fentanilo. Recordemos que en Estados Unidos se mueren aproximadamente 100.000 personas por año por el uso de fentanilo como droga de abuso. Nosotros no tenemos casos reportados, a excepción de algunos ligados
a la salud, porque el fentanilo es una sustancia que se utiliza en terapias intensivas y en quirófanos. Recordemos que muy utilizada durante los años 20 y 21 por la pandemia, es decir, para mantener una persona con respiración artificial se requieren altas dosis de fentanilo. Es decir, que para nosotros es una sustancia muy utilizada como medicamento, no como droga. Es decir, que la importación de fentanilo que había aumentado precisamente en los años 2020 y 2021 está vinculado, porque algunos se la vinculó al tema de la droga, está vinculado al tema de la pandemia. No, sí, sin lugar a duda. La cantidad de fentanilo que se utiliza con una persona en respirador y considerando que en la pandemia tuvimos las terapias intensivas al borde del Colapso. saturarse, de imagínese que la cantidad de fentanilo utilizado ha sido enorme. Y esta droga, digamos, que se ha encontrado ahora y se ha detectado, el carfentanilo, ¿se puede producir localmente en laboratorios clandestinos? Es muy poco probable sin tener la estructura madre, con lo que yo diría que es altamente improbable. Es decir, esto es algo que ha entrado ya producido. El carfentanilo no... Fíjese que ni los laboratorios medicinales producen este tipo de medicamentos, se importa. Doctor, y le quería decir, claro, por supuesto, ya consumir cocaína es una adicción terrible, es una adicción que genera muchos problemas, pero para los familiares, ¿no?, que acompañan a los drogadictos, acompañan a la gente adicta, ¿cómo se puede prevenir esto? ¿Hay alguna forma o no? ¿O es a suerte o verdad? Usted se refiere a la adulteración. Mire, Sí. nuestros consumidores están acostumbrados a que la pureza en la Argentina que circula de cocaína es muy baja, es entre el 20 y el 45% en el mejor de los casos. Es decir, que el consumidor de cocaína sabe que la cocaína que está utilizando tiene un estiramiento por lo menos del 50%. Eso quiere decir que el 50% de ese polvo blanco que están por utilizar es otra cosa. Normalmente en nuestro país lo que más se ve son polvos inertes como el talco, el azúcar impalpable, es decir, que no tienen un impacto en la salud del consumidor. En otros casos, lo que se utiliza son otros polvos blancos que provienen de otros ilícitos, por ahí del robo de medicamentos, ibuprofeno, paracetamol, aspirina, que terminan siendo molidos y se usa ese polvo blanco para estirar la cocaína. Pero todo eso tampoco tiene un impacto directo en la salud del que lo está consumiendo. En este caso, como lo utilizado fue una sustancia activa, pero además de efecto contrario al de la cocaína, fue que hubo la manifestación clara y además la muerte por la potencia de la droga utilizada. Claro. Y el carfentanilo, digamos, usted decía, se utiliza como sedante para animales, digamos, por un elefante, ¿no? Claro, uno piensa entonces que está claro que tiene una potencia fenomenal, pues si uno lo usa para adormecer a un elefante, el impacto sobre el cuerpo humano debe ser inmediato, ¿no? Sí, inmediato, produciendo los síntomas que mencionábamos recientemente, pero fíjese que suele ser lo que se utiliza asociado a otra sustancia en los dardos con los que uno muchas veces en una película ve que le disparan a un elefante y el elefante en cuestión de segundos se cae de rodillas y finalmente colapsa su cuerpo. Sí. Es una velocidad muy rápida de efecto y además muy potente. Como le decía hace un ratito, es casi 10.000 veces más potente que la morfina. Y fíjese que una ampolla de morfina tiene 10 miligramos. 10 miligramos. Y esto es 10.000 veces más potente. Así que fíjese que con muy poca cantidad estamos frente a la dosis letal del carfentanilo. Ahora, doctor, por lo que usted dice, yo deduzco entonces que esto prácticamente es imposible se haya producido acá y esto vino del exterior, ya la cocaína contaminada. No sé si la cocaína contaminada, por ahí lo que ingresó es una pequeña cantidad del carfentanilo que, o por ignorancia, porque no sabían qué era, pero era un polvo blanco, aprovecharon para estirar cocaína, o con una intención de producir un daño, finalmente sabiendo qué era, lo utilizaron. Pero yo creería que esto ingresó ingresó hecha como molécula entera el carfentanilo desde el exterior,
Y lo que no sabemos es esto, ¿no? Si fue por ignorancia o expresamente buscando un efecto por ahí como el logrado. Claro, ahora, doctor, en el caso, digamos, usted dice, en la Argentina se mezcla con talco, con ibuprofeno, con una aspirina. ¿Esto es más caro o más barato que esas sustancias? El carfentanilo es bastante más barato que el fentanilo y que la heroína, por eso normalmente se lo utiliza para adulterar estas sustancias en países europeos o en Estados Unidos. En relación a la cocaína, es definitivamente más cara. Por Claro. eso también llama la atención que se haya estirado cocaína con una sustancia más cara que ella. Claro, claro, eso es lo llamativo, digamos, porque uno puede pensar, se le quiso dar más potencia a la droga, ¿no? Pero era criminal esto. La cocaína es una sustancia estimulante. La gente lo que espera del consumo de cocaína es agitación, excitación, euforia, entre otros efectos que además la cocaína produce. Este tipo de sustancias genera exactamente lo contrario. También genera un poco de euforia, claramente, y por eso se la consume los que la consumen en Estados Unidos. Pero inicialmente lo que produce es sueño y depresión que puede llevar a la muerte por la potencia del carfentanilo. Pero eso es lo que llama la atención, porque la gente que hizo la cola en Puerta 8 lo que buscaba era una dosis de cocaína y por el precio que estaba pagando, claramente sabía que lo que estaba comprando no era de buena calidad. Es Claro. decir, que nunca esperaron encontrarse con esto. Por eso a nadie se le ocurre pensar que cuando se dice estuvieron intentando probar una sustancia, no, no se intenta probar una sustancia probablemente de esta manera, ¿no? Claro. Doctor, y en esto